El Acuerdo de Escazú es una ley internacional, o sea, es una ley que vale para todos los países que han firmado y ratificado esta ley. Como algunas de las hermanas ya han dicho, Perú no es parte del Acuerdo de Escazú. Eso significa que de momento este acuerdo no vale para Perú. Y yo quiero hacer énfasis en el de momento, porque la idea es que hacia el futuro cambiemos esa perspectiva, ¿no? Y para eso es fundamental que estemos informadas, como muchas de las hermanas han dicho en su presentación. Brasil tampoco es parte del Acuerdo de Escazú y Costa Rica, el país de Tampoco. Irene, tampoco. Pero estamos aquí, personas de Perú, de Brasil y de Costa Rica, porque aunque nuestros países no sean parte del Acuerdo de Escazú, podemos participar de forma directa de la construcción del acuerdo. Entonces, ese sería mi primer punto de énfasis, ¿no? Invitar a que vosotras siempre estén presentes de la forma que puedan en las reuniones virtuales, presenciales o de los momentos de incidencia y negociación, porque sí podemos hacer aunque nuestros países no sean parte del acuerdo, ¿no? Como enseña en la presentación, es un acuerdo sobre acceso a información, participación pública y acceso a justicia en temas ambientales. El acuerdo empezó con estos tres pilares y también es un acuerdo basado en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación entre los países. Pero me supongo que ya habéis escuchado que es el primer acuerdo a tener medidas específicas para proteger los y las defensoras ambientales, ¿no? Y es el primer acuerdo vinculante en el tema de medio ambiente para América Latina y Caribe. ¿Qué significa un acuerdo vinculante? Alguien puede hacer esa primera pregunta y para eso está Irene aquí, para decirnos qué es un acuerdo vinculante, Irene, por favor, con la abogada. Gracias. Hay distintos tipos de acuerdos internacionales. Este es un tratado que es como el que tiene mayor fuerza obligatoria. Es vinculante, entonces significa que los países que son parte están obligados a cumplir las disposiciones del acuerdo, a rendir cuentas, etcétera. Entonces es como el tipo más fuerte de norma internacional que existe. Perfecto, Irene, muchísimas gracias por la explicación. Entonces, aquí damos seguimiento. Es un acuerdo, o sea, una ley que es obligatoria para todos los países que son partes de él. Hemos dicho también que es un acuerdo en que las personas, grupos o organizaciones pueden participar de forma directa, aunque el país no sea parte del acuerdo de Escazú. Es una ley que es abierta a todos los 33 países de América Latina y el Caribe. Actualmente tenemos 17 países que son parte, o sea, que ya han hecho la tarea de casa y han firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú. Y tenemos otros países que aún están a medias, ¿no? Entre ellos Brasil. Entró en vigor el día 22 de abril de 2021, que es el Día Internacional de la Madre Tierra. Y también ha sido adoptado, por así decir, en Costa Rica, un barrio, Irene Escazú, no sé lo que es. Es una pequeña ciudad, lo que llamamos un cantón, que es un pedacito de una provincia, un cantón. Entonces, en el cantón de Escazú. Aquí en Brasil la gente dice, es el acuerdo de Iguazú. No, no, es el acuerdo de Escazú, casi, casi. A nosotros brasileños nos gusta mucho Iguazú, pero no es el caso. Seguro que hay otros líos con el nombre, pero quedemos en eso que ha sido adoptado en Escazú, Costa Rica. Aquí hay una gráfica de las banderitas y podemos ver cuáles son los países que son parte del Acuerdo de Escazú, cuáles han firmado, pero cuáles aún no han firmado. O sea, estamos ahí los que ya son parte, los que ya vale la ley,
los que están en el primer paso y aquellos que no han hecho aún ni siquiera la firma. Entonces, nuestros países, Brasil, Costa Rica y Perú, ahí lo tienen como firmado, o sea, la primera parte. Pero si podéis mirar, hay una marquita donde dice Perú y significa que está de momento parado en Perú. No sé si, imagino que conocéis mucho mejor que Irene y yo esa situación y no me atrevo a explicarla porque no me parece justo teniendo a tanta gente de Perú en la sala, pero básicamente es un trámite burocrático en términos del Congreso y significa que está de momento la discusión no avanzada, ¿no? Eso no significa que no se puede volver a empezar, pero sí significa que es una discusión más difícil que en otros países, por así decirlo, ¿no? Irene, no sé si hasta aquí quieres agregar algo, seguramente sí, adelante. Sí, bueno, este es un acuerdo que es un acuerdo joven. Entró en vigor, ya les decía Joara, en el 2021. Son pocos años, ya tenemos a la mitad de los países de la región como partes. Creo que esto es importante porque cada vez que hay una reunión se van agregando más países. Tenemos un objetivo muy claro de apoyar los procesos de ratificación para que haya cada vez más partes. Las organizaciones del público, de la sociedad civil, han sido muy importantes en los procesos de ratificación en la mayoría de los países. Es decir, el acuerdo llega a los congresos, que esto es en general una iniciativa del gobierno, pero el, el apoyo del público ha sido fundamental para que se llegue a la ratificación, que haya suficientes votos a favor y que el debate, digamos, se dé en términos de los contenidos del acuerdo. Ha habido mucha desinformación, como mencionaba alguna de ustedes, y entonces aquí, pues realmente es fundamental que las organizaciones estén informadas, sepan de qué se trata, en qué les conviene y que en el momento en el que la discusión se dé puedan estar listas para apoyar el proceso de ratificación. Gracias, Irene. Bueno, me imagino que hasta aquí hemos hecho un pequeño repase de qué es el Acuerdo de Escazú y ahora vamos por los resultados de la COP. Algunos puntos importantes de momento, ¿no? Los estados que son parte son los estados que tienen el poder de decisión dentro del Acuerdo de Escazú. Los otros estados pueden estar en la COP, pero en la condición de observadores, o sea, pueden estar ahí, pero no pueden votar. Y nosotros, que somos el público, tenemos voz en la COP, o sea, podemos coger el micrófono, hacer comentarios, hacer incidencia, pero no tenemos voto. Eso sería algunas cosas de las reglas del juego del Acuerdo de Escazú. Y también tenemos la Secretaría del Acuerdo de Escazú, o sea, quien da apoyo al público y a los estados en relación a toda documentación, preparación de la reunión, dudas, comentarios, que es CEPAL. Entonces, más o menos ese sería la estructura del Acuerdo de Escazú. Y ahora vamos pasando por los resultados de las COPs para ver qué más se ha avanzado en cada una de las COPs. COP Sí, es una hicimos, sigla. ah, Sí, bueno, dime. no, hicimos un resumencito chiquito de qué es lo que ha ido pasando, porque en la conferencia de las partes, que es esta reunión de los estados, es la que va decidiendo por dónde avanza. Entonces han estado pasando cosas muy importantes, a pesar de que solamente ha habido 3 reuniones de la conferencia de las partes, o 3 COPs. Devuelvo el micrófono.
Gracias, Irene. Bueno, Irene ya explicó lo que es una COP. Básicamente es una sigla para la reunión de toma de decisiones que es Conferencia de las Partes, ¿no? Es la sigla en inglés, Conference of Parties, y por eso hay la COP de Escazú, la COP de Cambio Climático, la COP de Biodiversidad, o sea, es el nombre de la reunión más importante de este acuerdo. Entonces, cuando escucháis la palabra COP, la pregunta correcta sería ¿COP de qué? ¿No? Hay una COP de cambio climático, hay una COP de biodiversidad, hay una COP de Escazú. Y la segunda pregunta sería ¿cuál COP? Porque me imagino que pensáis que la reunión de ONAMIAP puede ser que exista en 2024, en 2025, en 2026, ¿no? Así como las COPs son de forma periódica. En Escazú hemos tenido ya 3 COPs y la previsión, las normas, las reglas, dice que en general las COPs son de 2 en 2 años, si no me equivoco, ¿no, Irene? 2 en Sí, 2 años, ¿no? cada 2 Sí, años. a cada 2 años. Entonces, hemos tenido la primera COP y hemos tenido la segunda COP de forma extraordinaria, o sea, ha tenido un montón de temas muy importantes y no se podía esperar un poquito más, entonces hicieron una reunión extra. En la primera COP se han aprobado las reglas de participación y procedimiento de la conferencia de las partes. Es como antes de pensar, organicémonos, ¿no? Y vemos quién va a hacer qué, cuáles son las funciones, las tareas, la toma de decisiones. Ese ha sido el momento muy importante para el acuerdo porque algunas de las reglas y procedimientos y prácticas que se estaban haciendo desde las negociaciones han tomado regla y han sido definidas en papel y se han convertido en obligación. Es decir, en la ronda de negociaciones, nosotros como público podríamos hablar, pero en la COP 1 se ha decidido que eso es una parte de la conferencia de las partes. O sea, seguimos con ese derecho, pero ahora está documentado. Parece poca cosa, pero no lo es. Imagina vosotros y vosotras que estáis en Perú, que Perú ha sido uno de los países más importantes de la negociación del Acuerdo de Escazú, pero después los cambios políticos, las cosas también tienen consecuencias, o sea, si las cosas no están escritas, si las reglas no están escritas, dejamos a margen de la voluntad política. Por eso no es poca cosa en que esté en la primera COP definida cuáles son las modalidades de participación y las reglas. También en la COP 1 se ha definido otros instrumentos dentro del Acuerdo de Escazú, entre ellos el Comité de Apoyo, Aplicación y Cumplimiento. Y ahí dejo a Irene para que comente un poco del comité y de la mesa directiva y vuelvo yo en relación al grupo de trabajo. Sí, tal vez voy a tomarme medio minuto para contarles que en las reglas de procedimiento de la conferencia de las partes hay un pequeño capítulo sobre la participación del público y lo que dice es que el público, que somos todos nosotros los que no somos Estado ni somos agencias de Naciones Unidas, eh, tiene que tener una participación significativa. Y esa participación significativa significa que se puede intervenir directamente, que se pueden presentar documentos, que se tiene que tener acceso a toda la información y los documentos oficiales, eh, que pueden formularse propuestas de texto por escrito a través de alguna de las partes o también a través de la representación del público. En fin, las posibilidades de participación son muy amplias. ¿Qué es el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento? Este es un comité de tipo jurídico que está conformado por 7 personas. Más adelante en la presentación vamos a ver quiénes son. Y lo que hace es apoyar a los estados a cumplir correctamente con el acuerdo. Entonces, pueden interpretar el acuerdo, decir, miren, esta regla significa esto y esto,
o pueden dar recomendaciones a los estados sobre cómo es la mejor manera de cumplir alguno de los artículos. Pueden recibir comunicaciones tanto de los estados parte como del público cuando hay, digamos, preocupaciones en cuanto a que algún estado pueda estar incumpliendo alguna de las reglas del acuerdo, pero no es una corte. Es decir, la idea del comité es dar apoyo y dar recomendaciones para que se cumpla el acuerdo. La mesa directiva es un grupo de países que dirige la conferencia de las partes y que da seguimiento a la agenda durante el tiempo que está entre una conferencia y otra. Hoy la presidencia la tiene Uruguay, apoyada en las vicepresidencias por México, por Argentina, por Santa Lucía y San Vicente. Y hay una silla en la mesa directiva para la representación del público, que en este caso soy yo la persona que está en ese espacio. Gracias, Irene. Entonces, hemos hablado de las decisiones de la COP1 y aquí especial énfasis a una decisión que es la que establece un grupo especial de trabajo sobre personas defensoras. A partir de la COP1, o sea, de la primera reunión del Acuerdo de Escazú, de la primera reunión de los estados parte, se ha decidido crear un grupo de trabajo y aquí es un grupo de trabajo compuesto por Chile, Ecuador y San Quics, con participación del público y hay una mención específica a los pueblos indígenas. La decisión coloca que la participación es especial participación de los pueblos indígenas. Y quisiera hacer mención a esa decisión Contame, porque es un ¿se han podido reunir con poco de ruido. No sé si escucháis también. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí. ¿Sigo? Vale, listo. Volviendo, entonces, esa decisión de la COP1 establece el grupo de trabajo que va a empezar a hacer el plan de acción de personas defensoras, ¿no? Y aquí esta decisión pone los pueblos indígenas como una participación especial en el grupo de trabajo. Y eso no es poca cosa. Eso es uno de los primeros resultados de la incidencia directa de los pueblos indígenas en la reunión. Y una de las preguntas que nos habéis enviado decía justamente de cuál han sido la influencia o la participación de los pueblos indígenas en las COP de Escazú. Y aquí más adelante vamos a hablar sobre eso, pero hacer mención que eso ha sido una victoria vuestra. Eso es muy obvio para los que estamos haciendo seguimiento del Acuerdo de Escazú desde hace más tiempo o poco tiempo, no importa, lo que sí importa es que es una victoria y eso ha cambiado mucho las reglas desde entonces en relación a cómo vamos a hacer seguimiento al plan de acción. Una vez que se establece el grupo de trabajo empieza a trabajar, perdona el pleonasmo, pero empieza a elaborar el plan de acción y esa elaboración tiene que estar de mano con la participación del público. Vamos en relación a la segunda COP, que va a estar más enfocado en algunas de esas decisiones, ¿no? Entonces, tenemos la primera COP y el siguiente año tenemos la segunda COP que ha sido en Argentina. Y uno de los marcos de la segunda COP ha sido la elección del Comité de Apoyo, Aplicación y Cumplimiento. Acá están la foto de las personas que han sido electas para el comité. Como dijo Irene, el comité no es punitivo, no es una corte, no es un órgano judicial, tampoco es un órgano de Estado. Y quisiera hacer énfasis a este punto, ¿no? Por favor, anotar sobre eso porque hay mucha polémica en el Acuerdo de Escazú sobre ese comité.
Y hay mucha polémica porque no hay participación del Estado. Pero quisiera hacer énfasis que el comité es un grupo de expertos independientes. Y la palabra independientes tiene mucho efecto cuando tienen que hacer recomendaciones, contacto con el público y hacer apoyo a los países para que implementen el Acuerdo de Escazú. Eso no significa que tengan una postura bélica o una postura de pelea o una postura punitiva hacia los estados. Lo que significa es que tienen autonomía e independencia para trabajar y para hacer seguimiento al Acuerdo de Escazú. Lo que se Dicho esto, espera es que el comité tome, digamos, haga recomendaciones o interpretaciones que sean técnicas. Y por esta razón, sus miembros son nombrados por la conferencia de las partes con un balance, digamos, geográfico para la región, pero sin relación con los gobiernos como tales. Quería hacer una corrección en cuanto a la mesa directiva. El otro país es Antigua y Barbuda, no San Vicente, disculpe. sin problemas, Irene. San Vicente ha sido parte de la otra mesa directiva, por eso te has quedado en la cabeza. Bueno, en relación al comité, no sé si tengáis alguna duda de eso, por favor apuntar que podemos retomar, pero ha sido un proceso de elección abierta, o sea, todas las personas de la región se han podido candidatar al comité. Después, los países han elegido una lista corta de 10 personas y esa lista corta se quedó en la lista de 7 personas electas. Esas personas no responden por su país, es decir, Guillermo no es de Chile y observa Chile, sino las personas observan toda la región como un todo, ¿no? Y hemos tenido un balance de género y geográfico que ha sido marcado en la elección del comité, así como hemos tenido también un balance de género y geográfico para los representantes del público. Entonces, esas dos características son muy importantes para el acuerdo y en general la estructura del comité y de los representantes sigue esas dos normas, por así decir, ¿no? Pasamos entonces a los resultados de la COP3, que se nos va el tiempo. La COP3 ha sido este año en Chile y hemos tenido muchas decisiones aprobadas, ¿no? Aquí Irene puso las 6 decisiones. Yo quisiera hacer énfasis en algunas de ellas y después paso a Irene para que complemente, pues seguramente se me va a olvidar muchas cosas porque son muchas decisiones. La primera es en relación a implementación nacional del Acuerdo de Escazú, ¿no? Es un acuerdo regional, pero los países tienen que implementarlo a nivel nacional. Entonces, era una decisión en que hay muchas guías de implementación nacional del Acuerdo de Escazú y se ha hecho un llamado para que la implementación nacional empiece y gane fuerza en los próximos años. Entonces, una vez que ya tenemos la estructura de este acuerdo joven, ahora los ojos y el monitoreo se va a nivel nacional. Eh, el segundo, Aquí, dime, bueno, Irene, por sí, favor. aquí es importante. Algunos de las partes empezaron a hacer una hoja de ruta para implementar. Cada país es diferente, cada país parte cumple en unas cosas y en otras tiene que mejorar. Entonces, estas hojas de ruta permiten saber a cada país qué es lo que tiene que hacer para cumplir con el acuerdo, en dónde tiene que trabajar, etcétera. Y estas hojas de ruta deberían estar listas para todos los países parte para la próxima COP, que es en el 2026. Eso es, digamos, la idea de la decisión. Eh, es importante que se ha dicho claramente que esta implementación y las hojas de ruta también deberían construirse con la participación significativa del público. En este momento hay varias hojas de ruta ya terminadas, otras en proceso, pero la mitad de las partes todavía no ha iniciado
con ese trabajo. Gracias, Irene. Y en relación a la segunda decisión, que imagino que hay mucho interés en la sala sobre ella, es en relación al plan de acción de defensores y defensoras de derechos humanos en temas ambientales. Como hemos visto, en la primera COP se aprueba el grupo de trabajo para hacer este plan de acción. En la segunda COP y en todo este 1 año y medio entre la decisión y la aprobación del plan, hemos tenido consultas públicas, hemos tenido 2 foros de defensores y la decisión del plan de acción ha sido aprobada en la COP 3. También hay una otra decisión que es en relación a transversalización de la perspectiva de género. Aquí es una puerta, ¿no? Es una puerta que nos ha costado mucho abrirla, pero la hemos conseguido. Por supuesto que nos gustaríamos tener un plan de acción de género para el Acuerdo de Escazú, pero en este momento no hemos conseguido ese primer paso, ¿no? Ese paso, pero hemos conseguido dejar una puerta abierta, que es la idea de que haya una transversalización del tema género, sobre todo el Acuerdo de Escazú. Y esa decisión nos deja esta margen y también pone que habrá directrices regionales elaboradas por las agencias de Naciones Unidas con el apoyo, por supuesto, de todo el público y de los países que quieran aportar para direccionar esa transversalización de género. ¿Y por qué esta directriz es tan importante? ¿Por qué hay que hacer una directriz para la perspectiva de género? Porque si no, uno no entiende lo que es perspectiva de género, ¿no? Alguien puede decir, mira, he llamado a Irene, he puesto una silla y he dejado a Irene ahí en la reunión. Y con eso cumplo con la perspectiva de género. Otro puede decir, yo le doy una flor todo el 8 de marzo a Irene y con eso cumplo la perspectiva de género. Entonces, para que no tengamos duda de qué puede ser cuando hablamos de perspectiva de género en el Acuerdo de Escazú, se van a elaborar esas directrices regionales. Irene, por favor, complementame en relación a la COP 3 para que vayamos al plan de acción. Sí, em, sí, en este momento se está haciendo un trabajo desde Secretaría y con el apoyo de otras agencias para poder tener esta guía que ayude a los países a realmente, como decía Joara, saber qué significa transversalizar la perspectiva de género, y va a salir a consulta, igual que se hizo con el plan de acción. Y aquí, si este es un tema que es del interés de ustedes, habría que dar seguimiento porque en los primeros meses del año entrante, probablemente en enero o en febrero, va a salir a consulta esta guía para la transversalización de la perspectiva de género, y es el momento para hacer ver las cosas que no son importantes que queden incluidas o mencionadas. Ahí hay un trabajo muy importante que hacer de parte de las organizaciones. Bueno, dos otras decisiones que se reelige la mesa directiva, se acuerda la próxima reunión, pero la importante tal vez acá, que parece muy como de trámite, pero es la actualización de los puntos focales nacionales, y esto no es realmente trámite. Es muy importante que los países digan quién va a ser la persona en el gobierno encargada de recibir comunicaciones en relación con el Acuerdo Escazú. Y estas personas van a estar publicitadas en la página de la Secretaría, de manera que también para efectos de nosotros público, sabemos a quién dirigir las comunicaciones que queremos dirigir en relación con el Acuerdo Escazú. Para quienes somos nacionales de países no parte, también se ha hecho la invitación a los países no parte para que indiquen quién va a ser la persona que recibirá comunicaciones. Así es que esa información, conforme se vaya enviando por los países, va a estar ahí disponible y sabremos entonces con quién a quién tenemos que dirigirnos.
Yo creo que eso es lo importante. Podemos pasar a la que sigue. Gracias, Irene. Entonces, hemos dicho del comité, para que esté apuntado, de hacer seguimiento al trabajo del comité. Hemos dicho del plan de acción de personas defensoras y hemos dicho de la importancia de hacer seguimiento también a la decisión de transversalización de género, ¿no? Acá algunos de los principales puntos del plan de acción regional. El plan de acción es para 6 años, o sea, empieza oficialmente en abril de 2024 y va hasta 2030 y tiene 4 ejes principales de trabajo. El plan de acción es un intento, es una guía, es una obligación de poner a la mesa y dar concretud al artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que es el artículo de personas defensoras. Y los ejes de trabajo es conocimiento, reconocimiento, fortalecimiento de capacidades y cooperación y apoyo a la implementación, seguimiento y revisión. Llamo la atención principalmente a los dos primeros ejes, porque hay un trabajo que desde sociedad civil, los dos primeros ejes son muy relacionados a nuestro trabajo, ¿no? Primero, el eje de conocimiento. Muchas de vosotras habéis dicho que si no se conoce el Acuerdo de Escazú, igual no se puede comunicar al pueblo, no se puede comunicar a las otras organizaciones, hay un montón de desinformación y eso también pasa en relación a las personas defensoras, ¿no? ¿Cuánto de vosotras sabéis de casos de criminalización, de casos de persecución, de casos incluso en que una persona sufre una amenaza, un ataque y ni siquiera hay ningún registro de eso, ¿no? Entonces, el eje de conocimiento pasa por esas cuestiones, ¿no? La importancia de hacer un diagnóstico regional de qué estamos hablando cuando hablamos que América Latina es la región más peligrosa del mundo para personas defensoras, ¿no? Estamos hablando de datos, pero estamos hablando también de distintos tipos de amenaza, incluso una amenaza en un país que igual no es el mismo tipo de amenaza en un otro país, o un pueblo que sufre una persecución específica en una región, igual no es la mismo tipo de persecución que puede ser en la otra región dentro del propio país. Entonces, por eso hay una importancia tan grande en el eje de conocimiento. Irene, por favor. Sí, el acuerdo lo que busca es lograr un entorno seguro y propicio para el trabajo de las personas defensoras. Y eso significa que el trabajo que se hace tiene que estar libre de violencias, de amenazas y de intimidación. Y dentro de esas tres cosas caben un montón de situaciones. Lo cierto es que se ha encontrado pues que realmente no sabemos exactamente lo que pasa porque muchas veces no hay estadísticas, nadie eh, lleva un recuento de qué tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de amenazas, de cuántos casos hay contra personas defensoras, por ejemplo, en las cortes, etcétera? Estos son cosas que no se saben más que por los reportes que hacen algunas organizaciones, ¿verdad? Que año con año dicen hay tantas personas asesinadas, pero eso es un reporte que deja por fuera muchos casos y que deja por fuera todo lo demás, que no son asesinatos, pero que también son cosas muy fuertes que se hacen para intimidar a las personas defensoras. Entonces, ese diagnóstico se tiene que hacer como base, porque creo que ahí se va a encontrar muchos vacíos de información. El tema del Gracias. reconocimiento, sí, No, no, es dime, dime. también, no, es también súper importante porque una de las cosas que también se ha encontrado es que la gente en general no tiene realmente claro de la importancia de la labor que las personas defensoras realizan. Entonces, la idea de reconocer a las personas que hacen la defensa de los bienes comunes y de los territorios es también una manera de
pues que el público en general sepa lo que se hace y sepa que es importante, y también sepa pues que estas personas, las personas que defienden los derechos humanos en ambiente, tienen que tener una protección. Como decía, bueno, ok, sí, No, gracias, Irene. adelante. Creo que podemos pasar al siguiente slide porque vamos un poco justas de tiempo Sí, y queremos dejar tiempo para las preguntas. Pero una de las cuestiones perdón, que una nos habéis tosecita. dejado era justamente qué se puede hacer en relación al plan de acción. Y el primer paso es leerlo, ¿no? Y tener en cuenta cuáles son las actividades y cómo hacemos ese monitoreo. Ese plan de acción no es obligatorio para Perú, porque Perú no es un estado parte, pero seguramente será muy interesante desde ya hacer seguimiento desde el país sobre el plan de acción, porque una vez que Perú sea un estado parte, le va a valer el plan de acción. Entonces es muy importante desde ya empezar a ver cuáles son los vacíos, cuáles son las necesidades específicas del plan de acción en relación a su país. Y específicamente sobre la participación de los pueblos indígenas, y con eso creo que terminamos. Irene, no sé si quieres agregar algo antes de eso. Sí, por favor, Sí, adelante. sí, perdón, es que yo estoy con un resfriado tremendo, entonces por eso es que me han oído ahí medio. Pero eh, el artículo sobre la protección de las personas defensoras en el Acuerdo Escazú lo que hace es poner en blanco y negro derechos que están reconocidos en otras convenciones o que se han ido reconociendo, por ejemplo, en el sistema interamericano. Y todos nuestros países sí son parte del sistema interamericano, es decir, la obligación de protección para las personas defensoras de derechos humanos en general existe en todos nuestros países. Este plan de acción lo que nos da es realmente una guía de por dónde se debería trabajar. Así es que en ese sentido el plan nos es útil, aunque no seamos eh, ciudadanas de estados parte. Eh, por eso, porque realmente de alguna manera hace más concreta eh, la obligación y nos da mejores ideas de qué es lo que se puede hacer. Entonces, sí quería decir que esto es una obligación en nuestros países, que la Corte Interamericana ha dicho, ¿verdad?, que cualquier persona que haga acciones de protección del ambiente debe ser considerada, es una persona defensora y que como tal tiene derecho a una protección. ¿Cómo participar? El plan de acción menciona en particular a los pueblos indígenas en varias de sus secciones, porque son pueblos que por estar en la primera línea de defensa muchas veces tienen una afectación desproporcionada, ¿verdad?, en cuanto a violencias contra las personas defensoras. Pero en realidad la participación está abierta no solo en esos espacios en los que están mencionados directamente, sino que en la aplicación del todo el plan eh, están invitados a participar, eh, así como en todos los procesos del Acuerdo Escazú, porque ya hemos estado diciendo que realmente la posibilidad de participación es amplia, y de hecho lo han estado haciendo en todo, digamos, el proceso desde que entró en vigor el acuerdo. El último punto es cómo estamos haciendo desde la representación del público. Y en ese sentido, bueno, no les contamos, pero las representantes electas del público trabajamos voluntariamente, no tenemos recursos o financiamiento para hacerlo. Es un gran honor, pero también una gran responsabilidad que hacemos con los recursos que tenemos, ¿no?, personalmente. Entonces, ahí más bien decirles que toda la apertura existe, pero que sí necesitamos apoyarnos en las organizaciones.
Y lo que hemos estado haciendo hasta el momento es eso, es conversar con las organizaciones, es recibir sus propuestas, canalizarlas a la mesa directiva o a la conferencia de las partes, pero sobre todo es entender, ¿verdad?, cuáles son las prioridades, y para esto las conversaciones, la comunicación son importantísimas para nosotras. Eh, y bueno, pues aquí estamos a la orden para cualquier cosa en la que podamos apoyar. Perdón, Y con eso te voy a podemos devolver la terminar. palabra. Con eso terminamos, Irene, para decir que nosotras sabemos de los desafíos que hay. Nosotras nos gustaría mucho, nosotras 6 personas, hacemos más de lo que hacemos, pero no nos damos abasto. Esa es la verdad. Y para eso, momentos como hoy y contactos como los que tenemos con UNAPIAP, con otras organizaciones de la región, principalmente los pueblos indígenas, es muy valioso para nosotras, ¿no? En la COP, la idea es que los representantes, nosotros no somos un filtro, no somos un bloqueo a la participación de las personas y organizaciones del público. No es esa nuestra función. Nosotros somos un puente. Eso es decir, las propuestas, las opiniones, las recomendaciones del público, recibimos, agregamos y la tomamos como nuestra en todos los espacios que estamos. Pero también incentivamos a las personas a que hablen en la COP y en otros momentos de Escazú. Escazú no se hace solo en la COP. De hecho, poca cosa se hace en la COP. Gran parte de Escazú se hace a nivel nacional, con incidencia, con apoyo de las organizaciones entre sí, y la COP es nada más bien el último paso de un trabajo grandioso que se hace desde el territorio, desde las comunidades, desde las charlas entre las personas y organizaciones. Entonces, aunque en algunos momentos una persona no puede estar en la COP, no significa que no puede apoyar el Acuerdo de Escazú, no significa que no está trabajando y no está haciendo incidencia en el tema. Y con eso yo creo que dejamos por aquí. Perdona que hemos hablado demasiado, pero como podéis imaginar, nos gusta mucho el tema y abrimos para dudas, comentarios, y lo único que igual en algún momento de esta charla yo voy a tener que salir para cuidar de mi bebé. Entonces, desde ya, si pasa eso, agradezco la atención y agradezco el apoyo de Irene en la toma de las preguntas, y si quedó algo, nos estamos a la orden en otro momento. Gracias. Hay una pregunta en el chat, Irene, si podemos compartir las diapositivas. Estás muteada. Si es que iba a estornudar, entonces lo apagué. Con mucho gusto se los podemos mandar. Más bien, pues, alguna de las anfitrionas tal vez nos dicen a dónde lo enviamos, para que ellas lo puedan compartir. Gracias, gracias. Hermanas, tenemos algunas preguntas que querramos hacer, tal vez, a esta ponencia. Gracias, Giovanna y la hermana Irene Murillo, por toda esta exposición. Ha sido sumamente importante y sobre todo, ¿no?, compartir esa experiencia de estos espacios internacionales. Primero, solo para dar alcance, ¿no?, en la diapositiva, tendríamos que corregir, hay un error digital, ¿no?, en el tema de la ratificación de los países. Y Yo, bueno,
Eso es un Yo pequeño. no escuché bien, pero me dices que hay que hacer una correccioncita. Sí, de los países que han ratificado y los países que aún no han ratificado. Ok. ¿Y cuál es el que está incorrecto? Perú, la primera. Ay, Perú aparece firmante. Ha firmado, pero no ha ratificado. ay, Sí, tenemos 3 grupos, ¿verdad? Nosotras estamos todas en el que firman, pero no han ratificado. Sí, muy bien, muchas gracias. Esa era nuestra duda también, ¿no? Estamos diciendo, claro, hay una gran diferencia entre los que han firmado y los países que no han ratificado ese acuerdo de escasez. exacto. Los que ya ratificaron son los que son partes, ¿verdad? Que son estos 17 de aquí arriba. Sí, y una consulta, también mencionaba, ¿no? Sobre el plan de acción en asuntos ambientales. Desde nuestras bases, ¿qué recomendaciones nos daría para poder fortalecer este plan de acción? Pues yo creo que es importante conocerlo porque, como les decía, en realidad la protección de las personas defensoras de derechos humanos ya es una obligación, y no por el Acuerdo de Escazú en el caso de los países nuestros, pero sí por otras normas internacionales. Y el plan de acción como que da líneas de trabajo que son importantes y que nosotras como miembros de organizaciones podemos solicitar, ¿verdad? Eh, realmente generar un conocimiento de lo que es la situación de las personas defensoras, de cuáles son los tipos de violencias, de amenazas, de intimidaciones que se reciben. Todo eso son cosas que se pueden hacer sin necesidad de que nuestros países sean parte del Acuerdo de Escazú. Claro que queremos que sean parte, es sumamente importante, pero hay cosas que se pueden ir haciendo, ¿verdad? Reconocer la labor de las personas defensoras y su importancia también. Y les voy a contar que hace una semana estuve yo en la Universidad de Costa Rica, porque la Universidad de Costa Rica decidió hacer una celebración para algunas personas que han sido asesinadas en esta labor en mi país y se hizo una conmemoración y bueno, esas cosas las podemos hacer sin tener que esperar a que el acuerdo se ratifique. Vamos avanzando la agenda para el momento en que seamos parte. Bien, buenas tardes, hermana Yene, hermana Joana. Es muy importante el tema que usted ha tratado, ¿no? Del acuerdo del Escazú, que muchas recién de repente hemos escuchado, pero no lo conocíamos a profundidad. Bueno, acá dice en la COP2 la elección del CAP. ¿Qué significa ese, no? Me imagino que es la junta directiva. Esa es mi pregunta. Sí, el CAC es el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que es este órgano independiente que está para dar recomendaciones o hacer interpretaciones del acuerdo que les comentábamos antes. Es una sigla y perdona que habíamos puesto así, El como nombre es un poquito largo. pero es el grupo que decíamos de expertos que son independientes y la importancia de que sean independientes y que puedan dar seguimiento y recomendaciones a los países y al público. Una pregunta más, hermana. Bien, bueno, en primer lugar agradecer por la extensa explicación.
Y yo había escuchado que el Perú, si bien es cierto, no ha ratificado, pero como estamos en el sistema interamericano, podríamos tener participación de incidencia, incluso creo que dijeron que se pueden nombrar un punto focal, ¿no? ¿Eso cómo sería la participación? Si es por parte del Estado o de la sociedad civil, ¿y cómo sería ese proceso? Bueno, como decíamos, en las modalidades de participación del público, la participación está abierta para cualquier persona, eh, que sea de Estado parte o de no Estado parte. Entonces, pues de hecho en las COPs ha habido muchas personas del Perú y de otros estados que todavía no ratifican, que han participado y que han estado en los procesos. Por ejemplo, cuando se sacó a consulta el plan de acción, mucha gente de Centroamérica eh, envió sus observaciones y sus propuestas, muchos de países que no son parte, es decir, la participación del público es completamente abierta. Algunos de los países que no son parte todavía, en particular los estados signatarios, o sea, los que han firmado, a veces están en las COPs como observadores. Y algunos de ellos han tenido interés en también nombrar a una persona funcionaria que va a recibir las comunicaciones de parte del proceso de Escazú. Entonces, estas personas también se están incluyendo pues en la lista de puntos focales, ¿verdad? En particular, en la COP anterior fue Brasil, el país que pidió si se podía enviar una persona, y, y se le dijo que sí. eh, y bueno, pues sí, creo que esa sería mi respuesta. No sé si quieres agregar algo, Joar. Sí, estaba buscando el micrófono. Entonces, creo que Irene ha dicho muy bien la diferencia entre personas y estados, ¿no? Todas las personas pueden participar, todas las personas y organizaciones. De hecho, hay muchísima gente de Perú. Entonces, todas las que estamos aquí podemos estar en la reunión, en las COPs, en las consultas públicas, en todo. El Estado de Perú puede estar como observador, y para eso también puede designar una persona, un contacto para la participación. Entonces, creo que con eso hemos aclarado esa cuestión, ¿no? Y como decías tú, en relación a la Corte, creo que Irene ya habló de las obligaciones generales, aunque Perú no sea parte del Acuerdo de Escazú, sí es parte del sistema interamericano y por lo tanto tiene obligaciones en relaciones a las personas defensoras, ¿no? No las obligaciones de cumplir el Acuerdo de Escazú, pero hay mucha relación del Acuerdo de Escazú con otros derechos humanos y con el sistema interamericano, y por eso se puede también hacer incidencia en esa dirección, ¿no? Tal vez una cosita que es importante, que siempre hacemos la invitación. Hay esta plataforma que está en la página de la CEPAL, que es la Secretaría del Acuerdo, que se llama el Mecanismo Público Regional. Hay que ingresar en línea, pero es muy fácil, nada más para inscribirse, y ahí se van a recibir todas las noticias sobre cómo va avanzando el Acuerdo de Escazú, y también cuando se abran consultas sobre los trabajos que se realizan, que siempre están abiertas a la participación de cualquier persona del público, entonces se anuncian por ahí. Entonces siempre recomendamos pues que si tienen interés, se inscriban ahí en el mecanismo público regional, pero también estamos nosotras siempre allí mismo, están nuestros contactos, pero bueno, ONAMIAP ya los tiene, ¿verdad? Si quieren, pues mantenerse al día también con nosotras. He puesto el enlace en el chat, Irene, y Perfecto. resaltar la importancia de que se inscriban incluso para la votación
de los y las representantes del público. Nosotras tenemos un mandato hasta 2026. 26, noviembre de Ya no 2026. sé qué año soy, perdona con el niño. Pero eso, tenemos el mandato hasta 2026 y hay que estar inscrito en el mecanismo para participar de la votación y también para ser candidatos. Entonces, hago esa énfasis porque ya tenemos ahí 2 años para pensar en la movilización que hay que hacer para los siguientes representantes del público. Y llamo la atención de eso porque me imagino que os gustaría mucho tener un representante del público desde los pueblos indígenas. En el momento no hay ninguno. Y también llamará la atención de que aunque nosotras no seamos la mejor opción para mucha gente, siempre se puede empeorar en el sentido de que hay una amenaza, ¿no? En el sentido de que todas las personas se pueden inscribir como representantes del público y la votación es abierta. Entonces hay que estar muy bien coordinados y movilizados y movilizadas para que los siguientes representantes del público tengan por lo menos la intención y la voluntad y el compromiso de seguir apoyando la implementación del Acuerdo de Escazú. Entonces, este pequeño paréntesis para reforzar la importancia de que todas y todos se inscriban en el mecanismo. Ay, ¿saben qué quería decir también? Que vi que muchas son del pueblo quechua y en la página de la Secretaría hay una traducción del Acuerdo de Escazú al quechua. Ahí están las traducciones oficiales, se ha ido traduciendo a varias lenguas, em, así es que también está ese recurso ahí disponible. Hola. Quería preguntarle si al ser un acuerdo vinculante, ¿cada cuánto tiempo los estados partes deben presentar un informe? Y si está abierta la posibilidad de que la sociedad civil presente también informes alternativos. Sí, en la conferencia de las partes, ¿verdad? Los estados presentan sus avances. Cuando tienen hojas de ruta, presentan la hoja de ruta. Ahora van a tener después de esta COP que también actualizar en sus avances en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género y de la aplicación del plan de acción para las personas, los defensores y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, así se llama. Eh, entonces, estos informes se dan en las conferencias de las partes. Sí se han circulado algunos informes elaborados desde organizaciones del público y estos pues se pueden también entregar a las partes o a la mesa directiva. Irene, y todas y todos, yo me pido las inmensas disculpas, pero voy a tener que dejarlas. Por favor, comprende. Y Irene, gracias por hacer seguimiento. Si queda alguna duda que podemos hacer después, estamos a la orden. Muchas gracias por la comprensión. Que te vaya bien, Joara. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta ya para finalizar, hermana? La Mayra. Ay, qué calor. Hola Irene, ¿qué tal? Buenos días. Quería hacer una consulta, justamente viendo el camino a las elecciones del nuevo público, ¿no? Un problema que tuvimos nosotras, porque tuvimos una candidata para el público, pero la hermana trabajaba en un centro de salud. Entonces, pero ella no era funcionaria, no tenía un puesto de poder, ella era técnica, ¿no? De enfermería. Y
y la observaron y rechazaron su candidatura porque decían que trabajaba para el Estado. Sí, Entonces, claro, nosotros esa vez mandamos una carta para la CEPAL, ¿no? Porque nos parecía injusto y discriminatorio también, porque tampoco podrían presentarse entonces docentes o otro tipo de personas, de empleados públicos, ¿no? Que no es lo mismo que un funcionario público. Entonces, no sé si eso, o sea, ¿cuál sería como el espacio o el momento para corregir? Porque sí es una medida discriminatoria para muchas personas y sobre todo en los territorios indígenas donde muchas veces ese tipo de puestos es lo que da cierta seguridad también económica, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo podemos también incidir en eso? O sí se está discutiendo, ¿no? Porque yo sé que han habido algunos progresos en este corto tiempo, pero no quisiéramos llegar a ese momento y que otra vez tengamos como que hacer ese filtro que es bastante injusto, ¿no? Esa era mi consulta. Pues me parece un punto muy interesante. Realmente los requisitos están en un reglamento que se discutió pues en el momento de que se iban a hacer las elecciones y no hemos regresado sobre ese tema. Creo que es importante tratar de ver si es posible hacer esa diferenciación sin tener el riesgo de que estemos eligiendo como representantes públicos del público a personas que son representantes de los estados, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere evitar? Lo que se busca es que la representación del público sea eso, no sea representante del Estado ni sea tampoco de una agencia internacional. Eh, Vamos, creo que hay que darle pensamiento al asunto y ver cómo se puede hacer el proceso. En este momento no es un tema que esté en discusión, estamos sobre todo empujando la agenda de la implementación del plan de acción, que es una cosa urgente, y de la incorporación de la perspectiva de género y la guía que se va a realizar en ese sentido. Además de la implementación del Acuerdo de Escazú en su totalidad en los países. Pero creo que es un tema que tenemos que tener ahí en cuenta para el momento en que podamos buscar la fórmula más adecuada. Sí, realmente no ha habido ningún avance en eso. Una última pregunta, hermana. Sí, Irene, buenos días. Yo quisiera de repente un poquito repreguntarte. Bueno, justamente se está viendo la participación del público, que haya un enfoque de género y el enfoque intercultural lo está viendo. Ese es un tema, o sea, como pueblos indígenas. Ya. Y Sí, aparte de eso, me gustaría saber también, como tú sabes, el acuerdo de Escazú es para personas, ¿no? O para grupos. Y nosotros los pueblos indígenas no estamos como grupos, sino como pueblos, no colectivos. Ya, no sé si justamente se hace incidencia a nivel de eso en las COP o para que algún artículo del Acuerdo de Escazú pueda integrar a los pueblos indígenas como tal, a los pueblos y mujeres indígenas. Cuando hablamos de género, a veces solamente se ve pues, el tema de género, pero no está viendo su otra faceta que es como pueblos. O sea, las mujeres indígenas, bueno, aparte de pueblos, afros, en fin. Entonces, esa es una cosa que nos preocupa, porque cuando viene la criminalización o acceso a la información que solicitamos, no solamente tiene que ser como persona individual, sino tiene que ser como colectivo. O sea, muchas veces la criminalización se da colectivo, porque
al solamente levantar al visible o al dirigente, individualizas la lucha y más bien peligra la lucha, porque en realidad las luchas son colectivas. Entonces ese es un tema que nos preocupa como pueblos y organizaciones indígenas, ¿no? Entonces, porque no se ve en el acuerdo de Escazú para nada, se nota esa parte, ¿no? Entonces, no sé si hay algún artículo que se viene trabajando, ¿cómo es el tema? Ok, bueno, es importante la pregunta. El lenguaje, como está escrito el tratado, ¿verdad? Lo que dice es que son personas, grupos o organizaciones. Entonces, esto, digamos que la idea desde las negociaciones fue hacer un lenguaje lo más amplio posible, de manera que se pudieran incluir a todas las diversidades que hay en la región, porque pues, esta es una región realmente muy diversa y con muchas particularidades, ¿verdad? No es lo mismo América Latina que el Caribe, y los grupos originarios en el Caribe son también diferentes a los que estamos, ¿verdad? De este lado. Entonces, ese es el lenguaje que se utilizó, y sí se ha hecho la observación, ¿verdad?, de que no están nombrados los pueblos indígenas. No hay en este momento un proceso de negociación para modificar el tratado. Lo que sí se ha logrado es que estén nombrados en otros documentos, como por ejemplo el Plan de Acción para las Personas Defensoras. Y en el proceso de construcción del Plan de Acción, yo creo que fue muy importante esta observación, porque digamos que se puso sobre la mesa esa comprensión de que en el caso de los pueblos indígenas, este es un tema colectivo, que tal vez en otros casos, ¿verdad?, de defensores de otro tipo, es más una cosa individual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que hacía a memoria, ¿verdad? En la parte de cuando se habla de la visibilización y la validación de las medidas que ya existen y que se están aplicando, ¿verdad? Se discutió mucho el tema de que en el caso de los pueblos indígenas, pues estos son medidas que deberían incluir a una comunidad completa, por ejemplo, ¿verdad? Este sí fue un tema que estuvo en discusión. Ahora, que la implementación de eso realmente va a tener que hacerse y que empujarse, y aquí creo que no nos podemos digamos, quedar confiadas, tiene que empujarse en el nivel nacional, ¿verdad? Donde ya existan medidas de autocuidado que son funcionales y tal, estas deben ser, digamos, visibilizadas, y tendrían que empujarse para que sean reconocidas como parte de todo digamos, todo el sistema de protección. Entonces, es lo que te puedo decir sobre el momento. Es un tema que ha estado en discusión y que poco a poco se ha ido logrando, digamos, introducir en algunos de los documentos. Bien, Perdón. bueno, Irene, Joana ya se fue. Muchísimas gracias por el compartir de información. Para nosotras, como la mía, ha sido muy importante esta retroalimentación, ¿no? Ir conociendo un poco más de este espacio en la cual no estamos considerados como pueblos indígenas, pero la lucha está ahí. Y conocer este instrumento también tan técnico para nosotras, estamos aquí viendo cómo vamos apropiándonos, pero también poniendo, ¿no? Poniendo nuestro pensamiento, nuestros aportes, sobre todo para ser considerados como mujeres y pueblos indígenas. Entonces, yo sé que la lucha es larga, vamos a seguir ahí en el camino luchando para tener voz, ¿no?, en estos espacios, y aún más como Perú también por el tema de que
aquí no está ratificado, nos queda un arduo camino que hacer y siempre vamos a contar con personas aliadas como ustedes. Y bueno, desde la mía, muchísimas gracias, ¿no? Aquí, hermanas, un fuerte voto de aplauso para la y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias por todo.